invitación a participar aquí, a tener la oportunidad de encontrarme con muy buenos amigos en Puebla y en la UPAEP. Desde hace muchos años conozco tanto a Juan Carlos como a José. Nos une la militancia partidaria y sin duda pues la convicción por México en el régimen democrático. A Antonio, por supuesto, Sánchez Díaz de Rivera, gracias por estar aquí. A José Antonio Yergo Victoria, por sus palabras de bienvenida. Al decano Luis Alejandro Fabre, muchas gracias por la convocatoria. Me habían convidado para participar en una mesa en donde participaría con dos senadores de Puebla, la senadora Blanca Alcalá y el senador Miguel Barbosa Huerta. Y es un poco paradójico, yo vengo desde Chihuahua al panel, pero los de Puebla no pudieron venir. Bueno, son de las cosas que pasan. Bueno, yo también he advertido a veces a los foros que a veces es difícil que algunos compañeros acepten el intercambio de ideas, sobre todo en ambientes universitarios. Bueno, vamos a entrar en materia. Se me ha dicho que tengo el tiempo que tenían Barbosa y Alcalá, y pues esas son las ventajas de los cumplidos frente a los no cumplidos. Pues algo debe uno sacar frente a la inasistencia. No se crean, vamos a tratar de ser breves, sobre todo para generar un intercambio entre nosotros. Van a encontrar, yo creo, algunas coincidencias entre José Espina y un servidor, incluso entre Juan Carlos, el moderador. Pero también creo que van a encontrar matices. Porque el momento que vive el país es un momento muy complejo y es un momento muy difícil. Se puede construir ciudadanía desde los partidos. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos, de la política y de los políticos en la democracia y en la participación ciudadana, en la formación y construcción de ciudadanía? Y yo quisiera empezar por destacar un fenómeno que se produce en nuestros días y que con más intensidad se ha producido en los últimos tiempos. Se agita un discurso antipolítico, se agita un discurso antipartidos. Está muy extendida una idea de que ciudadanos y políticos ya nada tienen que ver. Yo tengo incluso una amiga que me ha dicho la semana pasada, reclamando para ella una pureza en términos cívicos: es que tú eres político, Corral, y yo soy una ciudadana. Hay una idea de distanciar lo político, lo partidario, de lo ciudadano, como si los políticos o el sistema de partidos, unos no fueran ciudadanos y los otros no se integraran por ciudadanos o por ciudadanía. Incluso a lo largo de mucho tiempo yo he dicho que quien participa, por ejemplo, en política e incluso pertenece a un partido político, pues logra un mejor ejercicio de su ciudadanía. No digo que sea más ciudadano que los otros, porque entonces caeríamos en el mismo error. Pero si ciudadano es aquel que ejerce sus derechos políticos para hacer valer en la vida pública su voluntad en decisiones fundamentales, como elegir a sus gobernantes, como participar del seguimiento, del ejercicio de la función pública y asumir responsabilidades frente a los demás, si ese es ser ciudadano, pues el que además participa políticamente
para que esas decisiones se conduzcan con el mejor consenso social y además busca ser parte de esas decisiones, pues perfecciona el ejercicio de sus derechos políticos. Y empiezo por aquí, porque desatado en el país la más aguda crisis que hayamos tenido en las últimas décadas, deteriorado el régimen político a niveles insospechados, este discurso ha tomado un vuelo tremendo. Casi como para decir que frente a la crisis que vivimos, al deterioro institucional, al agotamiento del régimen y a la corrupción política que enloda a las más altas autoridades del país, la respuesta sería eliminar el régimen de partidos y lanzarnos contra la política y los políticos. Y este es uno de los riesgos mayores de toda crisis como la que vive México. Que los cauces que se busquen para solucionar los grandes problemas no sean cauces civilizados y no sean cauces pacíficos y no sea la misma vía de la política la que arregle el problema, porque si la política no arregla el problema, el conflicto, la crisis, pues lo que se está clamando es el autoritarismo en sus peores formas de expresión, incluida la represión. A las formas cínicas de toda regresión autoritaria viene los silenciamientos, y a los silenciamientos la represión. Se acaba de silenciar en las últimas semanas a la voz más crítica que tenía la radio en el país. Más allá de coincidencias o diferencias con el periodismo crítico de Aristegui, pues nadie puede dejar de reconocer que ese era el programa más escuchado de la radio en todo el país. Y así, después de la Casa Blanca y de los escrutinios a las casas del equipo gobernante, la periodista dejó de existir en la radio, bajo un supuesto conflicto entre particulares. El gran problema de la crisis que vive México, esta crisis de desconfianza, de legitimidad, es precisamente el discurso que dice, pues ya no sirve la política ni los partidos. Y yo soy un convencido de que el sistema de partidos y el cauce electoral son y siguen siendo las vías válidas para reencauzar las cosas. No descalifico las posibilidades que tienen en algunas regiones del país, a partir de liderazgos muy carismáticos, las candidaturas independientes, y no poco dinero que también necesitan los candidatos independientes para abrirse paso. Pero no dejo de tener una convicción profunda en que es el sistema de partidos y la política como instrumento fundamental los que pueden darle al país una solución. El problema es qué régimen de partidos tenemos y por qué hemos llegado a este fenómeno de la antipolítica y esta división de dos bandos, ¿no? Porque así es como incluso algunos trasladan el discurso antipolítico, ¿no? Dos bandos, el bando de los buenos, que son los ciudadanos inmaculados, que como no tienen relación con nada y están en una especie de limbo cívico, entonces son los más puros. Y el bando de los malos, que somos los políticos, pues esos son irresponsables, ineptos, corruptos, y además, lo más grave, todos son iguales, dice. Y todos los partidos son iguales, y todos los políticos son iguales, y todos son corruptos. Y qué grave es que este discurso se extienda y se profundice, porque de ahí se agarran los regímenes autoritarios para imponer su voluntad. Parto de una tesis: México vive una regresión autoritaria. Obviamente estaríamos dispuestos a debatirlo, no solamente los del panel, sino entre el público. Si lo que está sucediendo en el país
no podríamos calificarlo como regresión autoritaria, pues no sabemos entonces qué es, ¿no? Si el presidente se vuelve a meter en la corte y nombra ministros a su compadre, a sus amigos, si hace procuradora a su más afín, si se empiezan a silenciar medios de comunicación, si vuelven los contratos de publicidad, si se generan diagnósticos o resoluciones como la de Ayotzinapa, si se producen fusilamientos como los de Tlatlaya o ejecuciones como las de Apatzingán, si se genera este nivel de corrupción política, a ver, ya no quedó una figura relevante en el gabinete de Peña Nieto libre de un escándalo de corrupción. Ya no quedó ninguno de los principales. A ver, imagínense nomás que el presidente de la República esté tocado en términos de su integridad personal con el tema de la Casa Blanca y de la Casa de Ixtapan de la Sal y de la segunda Casa de las Lomas, y luego que el secretario de Hacienda, el que administra el presupuesto, esté tocado con la Casa de Malinalco, ¿no? Sí conocen ese caso, por supuesto, ¿no? Que ese es uno de los escándalos, por cierto, más graves. Para mí esa es la casa de mayor problema. ¿Por qué es el mayor problema? Porque esa casa, la Casa de Malinalco, era propiedad de Nelson Vargas, que fue presidente de la CONADE con Fox. Vargas declaró esa casa a la entonces todavía Secretaría de la Contraloría de la Federación, que después fue la Secretaría de la Función Pública, la declaró en 2000 con un valor aproximado de $2.200.000. En el 2005 se la vendió a Grupo IGA a $2.700.000. Se la vendió Nelson Vargas a Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú. Y el secretario de Hacienda la compró el año pasado en 7 millones de pesos. Digo, de ese tamaño es el problema. Pero luego están las casas de Osorio. Entonces, digo, vive el país una regresión autoritaria. Y entonces todo el mundo dice, estamos hartos. Hay quienes dicen, incluso, pues no vamos a darle ningún voto a ningún partido. Eso es lo que se propone ahora. Hay una corriente en donde participan algunos amigos míos que nunca pensé que las virtudes se les fueran a volver tan locas, que promueven anular el voto en la jornada electoral del 7 de junio. Yo digo, bueno, yo respeto el hartazgo que tienen, la irritación social que lleva a un desprecio por casi todo. Pero yo no dejo de señalar aquí en la UPAEP que la abstención como la nulidad del voto, lo único que contribuye es a fortalecer al PRI y al régimen autoritario. Porque ¿a poco nadie sabe que la próxima elección del 7 de junio es una elección en la que estará en disputa las estructuras de los partidos? Y aunque ya hay corporativismo en todos los partidos, es invencible la maquinaria priista. ¿Por qué? Porque esa está aceitada en términos de corporativismo sindical, magisterial, de todo tipo, y esas maquinarias intermedias son las que están en disputa, esas maquinarias son las que están en disputa en la elección intermedia. No hay propiamente dicho una propuesta que se esté discutiendo en la elección o una figura carismática que se esté eligiendo. No hay un candidato punta, ¿no?, que pueda decir va a cautivar, no. Una campaña de 300 distritos electorales en el país, con candidatos distritales, donde quizá más se prenda el ambiente es donde se renueve la gubernatura, por la figura que significan los gobernadores y los presidentes municipales en el interés inmediato de los ciudadanos, ¿no? Entonces, postular la abstención o postular la nulidad termina fortaleciendo al régimen. Yo les he dicho a varios de mis amigos que andan con eso, es que queremos expresar nuestra inconformidad con los partidos y los políticos y la ineficacia y la incompetencia. Entonces
van a expresar favoreciendo al régimen. ¿Qué forma de protestar? Pues si quieren protestar, nosotros hemos dicho, pues mejor vayan a la urna y metan una papeleta ahí dentro de la boleta electoral revocándole el mandato a Peña. Yo ando promoviendo eso como valor agregado al voto electoral el 7 de junio. Es una boletita donde decimos, pues ya es hora de que el presidente se retire del cargo porque el país necesita retomar su rumbo. ¿Por qué hemos llegado al fenómeno antipolítico? Pues también hay que decirlo con franqueza. Yo digo que por 4 razones. Una, por el descrédito de la corrupción, en el que se debaten algunos actores partidistas relevantes y que al final de cuentas no son debidamente sancionados por sus propios partidos. Un segundo elemento que explica este fenómeno, pues es la desviación de los métodos eleccionarios de los partidos, tanto en la elección de dirigentes como candidatos. Un tercer elemento es el abandono de las posiciones ideológicas de cada quien. Incluso se ha querido ya esconder ciertas posiciones de carácter ideológico, porque como hoy lo políticamente correcto es ir con una ciudadanía que tampoco tiene muchos compromisos o muchas expresiones de carácter ideológico o de valores de carácter ideológico, entonces los partidos no quieren propiamente decir todo lo que son porque temen chocar con esa ambigüedad que se da en la ciudadanía, que no tiene posiciones ideológicas, y entonces resulta que el PRI no es PRI frente a sus electores, la izquierda no es izquierda y el PAN a veces tampoco es PAN. Entonces no se reconoce que cada quien debe estar en su esquina ideológica. Y este abandono de posiciones ideológicas es porque hay un abandono mayor del sistema de partidos, que es la formación y la capacitación de los miembros de los partidos. O sea, la tarea formadora, cívica, incluso adoctrinadora de los partidos, ha sido abandonada. Porque hay un inmediatismo que ha invadido al sistema de partidos y hay un pragmatismo rampante en el que se ha colocado por encima de cualquier objetivo ganar las elecciones, incluso como sea, incluso hasta reiterando métodos de manufactura de nuestros adversarios. Por ejemplo, yo debo decir que he sido un crítico de algunos de los métodos que en el PAN se producen para ganar internamente elecciones. El PAN, por ejemplo, desarrolló una militancia emergente a la que se convocó fundamentalmente para abultar convenciones y asambleas para que ganaran en determinado momento tal o cual candidato. Y entonces llegamos a tener, creo que, no sé cuántos millones de... 2 millones. 2 millones. 2 millones de miembros del partido, ¿verdad? Bueno, ni el PRI cuando fue PRM tuvo 2 millones de afiliados, ¿no? Y era el corporativismo brutal en su máxima expresión, ¿no? Hasta los militares estaban ahí, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo que 2 millones? Porque se dejó de ver a la persona y se enfocó a una idea masiva, de decir, vamos por los grandes grupos sociales y vamos a traernos completos. Hay un abandono de la tarea formativa de los partidos. Y si yo digo que estas son algunas de las formas que explican, o algunos, perdón, de las características que explican el deterioro actual y el rechazo a la política de los partidos, pues me parece que estas son las acciones que hay que hacer para recuperar no solamente la confianza ciudadana en los partidos y en la política, sino para volver a colocar como objetivo fundamental de los partidos construir ciudadanos. Porque si ustedes revisaran la historia del PAN, es el partido del que a mí me invitaron a hablar a partir de nuestra experiencia. El PAN
antes que colocarse la idea del poder, se colocó dos ideas muy importantes que son fruto del pensamiento indiscutible de Gómez Morín, formador universitario, creador de instituciones, chihuahuense, por cierto, don Manuel, nacido en Batopilas, de allá vino la luz a la nación, aunque les duela a los de fuera. No, es que, no, y no me meto con la revolución porque también fuimos cuna y chispa, aunque yo sé que acá... Pero pues ahí, en realidad nada más fue el asesinato de los Cerdán, ¿no? Allá sí hubo, balazos y todo, Yo entré, por cierto, en una discusión innecesaria con nuestra amiga, la senadora Alcalá, pues porque cuando estábamos discutiendo lo de la cuna de la Revolución Mexicana, decía ella, pues que Puebla, ¿no? Y pues yo con mucho respeto, aunque se me pasó la mano, dije, a ver, un momentito, no puede uno hablar del inicio de la revolución por una sacapela que se dio en Puebla. Y dijo, ¿y cómo que sacapela? Y es una falta de respeto. No quise decirlo en ese sentido, ¿no? Porque el inicio de la revolución tiene que ver con la formación de un ejército revolucionario, en donde inicia una acción y continúa. El único ejército que la revolución conoció fue la División del Norte. En Chihuahua, y por los hombres de Chihuahua, la revolución de Madero fue victoriosa. Pero bueno, lo que los hermanos Cerdán regresan de la asamblea antirreeleccionista, pero los emboscan, los asesinan, y pues hasta ahí quedó el inicio en Puebla, ¿no? Entonces, bien, pero he tenido esta digresión y se me ha ido... Porque Gómez Morín aportó luces brillantes en la fundación del PAN, señalando dos objetivos: que el PAN fuera un semillero de ciudadanía a partir de la formación de ciudadanos, escuela de ciudadanos, llamó Gómez Morín al esfuerzo inicial del PAN. Un partido que convoca a las personas, por ser individuos, más allá de su pertenencia, afiliación o asociación a causas u organizaciones distintas, pero a los que convoca para hacerlos conscientes de su responsabilidad y de su deber en términos de las necesidades de los problemas sociales y de alternativas para solucionarlos, en lo que nosotros hemos denominado el establecimiento del bien común. Crear ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a esa persona desarrollarse en la comunidad. Y ese llamado de Gómez Morín estaba anterior y estuvo anterior siempre a la conquista del poder. Tan es así que no se puede olvidar a quienes estudian la ciencia política que el PAN fue el partido en América Latina que más tiempo estuvo destinado a la oposición. No hay ningún otro partido político en América Latina que haya, y estoy hablando de América Latina con todas las dictaduras que se sucedieron, no hay otro partido político de América Latina que fuera condenado durante tanto tiempo a hacer oposición, porque aquí tuvimos, bueno, eso de tuvimos yo creo que ya vamos a tener que colocarlo de nuevo en presente, un régimen de partido de Estado único prácticamente durante 70 años. Ningún país en América Latina tuvo un partido de Estado durante 70 años como nosotros, único. Por eso la construcción de ciudadanía era fundamental. Y luego me parece que el segundo gran objetivo de Gómez Morín fue civilizar la política. O sea, precisamente dotarla de ciudadanía a los instrumentos de participación. Hoy, más que nunca, la alternativa son los partidos políticos, pero hay que luchar dentro de los partidos políticos para recuperarlos. Permítanme decirles a mucha gente que a mí me pregunta que qué hago yo en el PAN. Hay quienes me dicen eso. Oye, Corral, y con tus posiciones y esta crítica que estás haciendo,
¿y tú qué haces en el PAN? Y yo les contesto y les digo, miren, yo estoy dando la pelea dentro del PAN contra las formas corporativas de afiliación, estas afiliaciones masivas que lo único que hacen es desvirtuar la esencia del PAN, contra los métodos antidemocráticos que ya se reproducen en algunas zonas del país, contra aquellos que cometen actos de corrupción y que no son sancionados. El gran problema del PAN se dio cuando en el primer caso de corrupción no dijimos nada. ¡Ay! Ahí nos quedamos callados. No, es que estamos en elecciones. Es que imagínate lo que va a suceder si nosotros mismos... Oigan, ¿cómo que estamos en elecciones? Este es un país que siempre está en elecciones. No hay un solo año que México no tenga elecciones. Por lo menos en el 20% del país. Entonces imagínense un partido político que no actúa contra la corrupción interna porque siempre está en elecciones. Pues no actúa nunca. Y esa impunidad, esa es la elección que reproduce, amplifica y genera deterioros. Solo se justifica hoy pertenecer, yo digo, por ejemplo, en el caso del PAN, al PAN, si se da la batalla interna y si se lucha internamente para recuperar los motivos originales que convocaron al PAN. Dejaré para preguntas y respuestas algunas reflexiones adicionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier.